tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio la agenda del emprendedor de Aztele.tv. Les saluda y agradece Raúl Fraga. Y además el día de hoy tenemos el privilegio de contar con los expertos que harán un corte de caja sobre los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que permitirá saber si es tal la versión de que los deportistas mexicanos incurrieron en una situación muy crítica o si es un asunto de corrupción extrema de las autoridades deportivas. En fin, aquí los tendremos. Y de entrada agradecemos la participación en nuestro estudio de Yolanda Bueno. Ella es deportista que conoce perfectamente el mundo deportivo desde adentro, participó en diferentes competencias en naciones latinoamericanas y por supuesto es una muy acreditada periodista especializada en deportes. Bienvenida, Yolanda. Raúl, muchas gracias a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando y viendo. Es para mí un honor estar con ustedes y poderles platicar una perspectiva de lo que ha sido estos Juegos Olímpicos y de cómo se han comportado diferentes escenarios. Y además con los grandes datos que traes. Todo, sí. Muy bien, y por supuesto nuevamente tenemos al gran maestro experto en periodismo deportivo, José Manuel Flores, que usted ya conoce. Bienvenido, José Manuel. Pues muchísimas gracias y pues bueno, vamos a entrarle al tema que tanta polémica ha causado últimamente. Excelente, y también hoy tenemos el privilegio de enlazarnos a través del teléfono con el maestro Raúl Navarro Benítez. Él es académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y, como ustedes lo saben, tiene elementos muy importantes para analizar a través de la sociología del deporte qué está pasando en nuestro país. Bienvenido, maestro Raúl Navarro Benítez. Muchas gracias. De entrada, Yolanda, ¿cuál es el corte de caja que debe hacerse sobre esta tan controversial participación de México en Río 2016? A ver, si vamos a hablar de los deportistas, genérico, podemos después hacer algún análisis un poquito más profundo. Sí, claro. Fue un balance extraordinario. Hubo, por ejemplo, 7 cuartos lugares que no se dieron en México 68. Por ejemplo, yo creo que si nos gusta el deporte y si queremos que nuestros niños y jóvenes practiquen el deporte, tenemos que ser benévolos con el deporte. Cuando hablas mal de lo que más te gusta, no invitas a nadie a que lo practique. Entonces, claro, tenemos que hablar bien del deporte. Lo bueno, sí lo hubo. Que también hay cosas como bendito sea Dios en todos lados perfectibles, sí. Ahora, desde el punto de vista también de las autoridades, muy complicado. Muy complicado. De hecho, 3 de las 5 medallas se ganan con federaciones que están totalmente aisladas de nuestro actual sistema del deporte. Otra cosa que no hemos analizado es que, por ejemplo, traían un buen proceso los chicos de lucha olímpica. Sí. Muy buen proceso centroamericano, muy buen proceso panamericano. Cambian y con todas las irregularidades habidas y por haber, en contubernio, el Comité Olímpico Mexicano con la CONADE, cambian al presidente sin tener ninguna autoridad para hacerlo y la lucha olímpica fue un fracaso. Muy bien, hasta ahí tenemos ya este primer elemento para el corte de caja. José Manuel Flores. Coincidimos y yo le agregaría nada más algo más. Esta es una repetición del caos y la desorganización de nuestro deporte desde hace más de 50 años. Esto es repetitivo. ¿Por qué? Porque el deporte, mientras esté en manos, el deporte mexicano, de la iniciativa privada y de políticos corruptos que no saben nada de deporte, vamos a seguir igual. No tenemos atención a la niñez. En las primarias, últimamente ya no existe ni siquiera clase de educación física. No tenemos, más bien tenemos una ley del deporte que fue elaborada por la gente del Comité Olímpico, las gentes que quieren seguir manejando sus intereses de tipo personal, desde el deporte federado hasta el deporte de clubes y de asociaciones. Ante ese caos, lo que dice Yolanda, se quedó pequeño.
Es decir, Sí. ¿por qué? Porque se abandona al deportista, que es lo más importante, pero no hay un plan, no hay un método. Cada uno de nuestros deportistas, si uno ve a los medallistas y los escucha, cada uno hizo su esfuerzo, su proyecto, su plan y su participación personal. Perfecto. Maestro Raúl Navarro Benítez, ¿cuál es tu balance crítico sobre la participación de México en estos Juegos Olímpicos de Río 2016? Bueno, pues un poco el fracaso estrepitoso del deporte en México es el reflejo de la situación del país en general. No podemos tener buenos deportistas, una buena estructura deportiva, una buena infraestructura deportiva en el caos que determina las condiciones económicas, políticas y sociales del país. El deporte en México es un botín. Familias de prosapia política, como la familia Vázquez Raña, se han apropiado del deporte durante muchísimos años. Se han colocado a burócratas, por ejemplo, ahora se colocó un policía político para que encabezara la delegación mexicana. Los deportistas mexicanos son deportistas que se van forjando pues a base de puro esfuerzo personal, de apoyos familiares, de algunas capacitaciones que reciben en sus escuelas, en sus barrios, pero tal y como lo decía uno de tus invitados, no existe una estructura que soporte este deporte mexicano. Dimos una imagen, me parece que lamentable, y finalmente pues el esfuerzo individual de nuestros deportistas sacó un poco las castañas del fuego que se estaban quemando, Raúl. Las pocas medallas que obtuvo México en estos últimos días, ¿le salvan el pellejo a Alfredo Castillo? Quien de ustedes guste responder. De ninguna manera, mucho antes. Es decir, ya no nada más es en cuanto a resultados, porque él no ha intervenido ni un minuto en lo que es el deporte. Sí. A él lo único que le interesó es poner orden en las federaciones, hablar de dinero, hablar de una ley, hablar de un futuro como si estuviera en campaña. El señor no supo ni en dónde se metió. Ahora que lo regresaron, porque lo regresaron, Yolanda. Muchos dicen que no, lo regresaron desde 2 días antes de que terminaran los Juegos Olímpicos, porque yo no dudo, podrán decir que el señor Nuño, creo que es su jefe, secretario, ¿verdad? Que le ha dicho que va a seguir, pero pues al señor Nuño deberían de decirle si también él va a seguir. Sí, primero que se preocupe por él y luego que se preocupe por Castillo, ¿verdad? Y lo que pasa es que lo tuvo que atender porque el presidente se negó a atender. Bien. Lo que quería Alfredo Castillo es ser recibido por su amigo el presidente. Tú sí sabes. Pero el presidente se negó de acuerdo a versiones que circulan en las redes sociales. Yo no estaba ahí. O sea, sí Claro, he de decirlo bien. tal cual. Sí, bueno, lo que Pero se de comenta. acuerdo a todas las versiones de gente que sí estuvo y que no se pudo entrevistar, y por tanto lo recibe Nuño. Sin embargo, lo recibe Nuño y caen las medallas. Entonces sí hace parecer que se salva el pellejo. Yo lo que siento es que no puede ser que llegue al deporte alguien que llegó con el látigo y a cortar cabezas. Varias de las federaciones hayan o no comprobado el presupuesto 2014, teniendo aprobado el 2015 porque sí pudieron quedar en cero sus cuentas 2014, ya no recibieron apoyo 2015, ni tampoco 2016. No puede ser que faltando poco más de año y medio, de más o menos año y medio a los Juegos Olímpicos, tú cortes los presupuestos porque crea fama y échate a dormir. Claro. Y Nelson Vargas le platicó a Alfredo Castillo que todas las federaciones son corruptas, son de gángster, todos roban. A ver, primero díganme, saquen sus carteras y pongan a los federativos y díganme cuáles A roban. ver, ¿quién no roba? Como Sí, dice hay el que maestro decir Raúl nombres. Navarro, ¿no? Y él habla de una estructura
social y política, Claro. en donde ahorita estamos coincidiendo. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿de qué hablamos? ¿De que 5 medallas es mejor que las 7 o las anteriores? ¿O la medalla de plata de 1992, la de solo de Carlos Mercenario, salvó al deporte? Al Era contrario, salvado. aquella vez Al Raúl González contrario. llegó con la renuncia Así es, dignamente. exactamente. No se la aceptaron, Exactamente. pero llegó con la renuncia por haber sido solamente una Pero medalla. tú ves, Yola, Híjole, no. la política, y Yolanda, debo decirte, ha sido coconductora en Deporte Por al Desnudo, supuesto, la conocemos muy bien. que esperemos reanudar en un futuro no muy lejano, Claro. porque hemos hablado de la incultura deportiva, Yolanda, Exacto. Raúl. Es Exacto. increíble. Esto lo estableció los señores de Televisa. Y hoy el deporte es de acuerdo con el número de medallas. Como si el cuarto lugar de este Los muchacho de 7 cuartos Marquillo lugares, pero fueran 7 cuartos lugares. que fueran cualquier cosa, Raúl, no puede ser. Entonces no sabemos de deporte. ¿Y cómo queda el presidente del Comité Olímpico Mexicano Ay. ante esta situación? Adelante, mejor yo. Cada quien aquí tiene su responsabilidad. Ajá. El Comité Olímpico Mexicano no puede ser que no le manden a tiempo los deportistas sus tallas y no le manden a tiempo a los deportistas qué tipo de tela utilizan para sus competencias, y competencia tras competencia de ciclo olímpico tengamos competidores que no tienen los uniformes adecuados. No puede ser, ¿no? El Comité Olímpico Mexicano no ha recibido dinero, también hay que decirlo, no directamente. Ha recibido dinero Del COI. hablo del gobierno mexicano. El COI tiene un subsidio, digamos, Así es. para el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, Carlos Padilla no puede ser nada más la carita sonriente de embajador, que en todas las fotos sale muy bonito, ¿no? Y las cosas no están funcionando. Y no tiene el tamaño para decirle al director de la CONADE, a ver, tú tienes estas funciones y yo tengo estas. Simplemente en el área de comunicación. Tú acabas de ¿Qué hace decir la tanto pura comunicador? verdad. Yo lo voy a decir con sus palabras. El señor Padilla, heredero pequeñito de Mario Vázquez Raña, le quedó muy grande el papel. Y el Comité Olímpico Internacional nada más es el representante del deporte mexicano ante los Juegos Olímpicos, ante el comité organizador. Sí. Eso es todo. Eso es todo. Muy bien. Maestro Raúl Navarro, ¿cuál es tu opinión sobre lo que en México se permite en cuanto a excesos de autoridades deportivas y que en otros países hubieran ya provocado las renuncias inmediatas y la rendición de cuentas? Mira, Raúl, el deporte en México es también espejo del deporte del mundo. Sí. Como te decía, el deporte en el mundo es un grandísimo espectáculo. Por un lado, se muestra, digamos, la capacidad que puede tener el ser humano de competir en condiciones fraternas, a veces de desigualdad también, porque habrá que decir que no solamente en el país se hacen chanchullos con las tesis, Claro. sino que también en el deporte mundial, pues quienes tienen las condiciones del control bioquímico, biológico, y que utilizan cierto tipo de estimulantes y les permite pues estar por encima de muchas de las otras naciones, de la mayor parte de las naciones, pues que no tienen esas condiciones. Sí. Ahora se dio un fenómeno muy importante de los deportistas rusos, ¿verdad? Cierto. Que sacó de la posibilidad de que compitieran. Pero hay otros muchos deportistas, es ya una situación de un secreto a voces, de muchísimos deportistas que están inconformes en el sentido de que se compite en condiciones absolutamente desiguales. Debería haber competencias, incluso la incorporación de los profesionales. Imagínate que tú eres técnico y que desarrollas tus habilidades en ese deporte. Sí. Y Nadal en la primera ronda ¿no? Ya en el deporte internacional y en el nacional, en el mexicano, pues es también el negocio. A mí una cosa que me llama la atención es que muchos de estos jóvenes que compitieron en buena lid, que desarrollaron incluso
actitudes de carácter fraternal, por ejemplo, aquella cuando se cae una de las corredoras y la otra. Una de Estados Unidos y la llegan las dos de juntas a la meta y muchas otras manifestaciones en este sentido. Raúl, ¿sí? Finalmente, dentro de unas semanas, van a acabar combatiendo en sus propios países por condiciones de confrontaciones ideológicas, políticas, sobre las cuales los jóvenes del mundo, Raúl, no tienen ningún control. Muchos otros jóvenes, Raúl, también van a morir por la actitud de los gobiernos represiva en contra de todo lo que tiene que ver con las demandas y las ilusiones y los intereses que los jóvenes han venido manifestando para que cambien las cosas en sus países. Eso me parece que es un asunto que tenemos que revisar y no quedar entrampados con una burocracia corrupta, una burocracia que depende de intereses perfectamente claros, sino tratar de elevar la mirada y ver qué tanto el deporte puede significar una práctica dentro del ámbito de la cultura y de la educación que ayude a nuestros niños y a nuestros jóvenes a construir otras formas de vida. Maestro Raúl Navarro Benítez, te pregunto, ¿hasta dónde habría viabilidad y también fuera ya una bandera de exigencia social el que las reivindicaciones y compromisos hacia la sucesión presidencial en México se convirtieran en parte de las plataformas político-electorales de candidatos y partidos? Pues tendríamos, Raúl, que despertar la ciudadanía, los ciudadanos, desde las diversas instancias en donde cada uno de nosotros nos desarrollamos. A mí me tocaría, por ejemplo, la universidad. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y te puedo decir que dentro del currícula universitario el deporte no tiene una presencia que sería fundamental. Muchos de los jóvenes llegan con interés de completar su formación profesional en cada uno de los ámbitos donde se van a trabajo, llegan con un interés importante para la práctica de diferentes tipos de deportes. Y te puedo decir, por ejemplo, que la infraestructura en mi universidad es una infraestructura paupérrima. No tenemos entrenadores de buen nivel, no existen las instalaciones educativas de deporte necesarias. Por ejemplo, mira, estaba leyendo por ahí que Phelps y esta mujer que también fue un fenómeno en lo que corresponde Simone a la gimnasia, tuvieron que pasar por una competencia de las escuelas, de las universidades en Estados Unidos y tuvieron que ganar su lugar. Aquí en México, la definición de los lugares se da a partir de intereses que no tienen nada que ver ni con la educación ni con la cultura. Muy bien, pues maestro Raúl Navarro Benítez, te agradecemos muchísimo este enlace que enriquece este debate y por supuesto vamos a seguir en otras semanas sobre el mismo. Muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por llamar. Gracias. Y nosotros le vamos a invitar a que después de la pausa continúe en la agenda del emprendedor con este debate deporte, política y sucesión presidencial. Siga con nosotros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yolanda Bueno, tienes la palabra. Tenemos muchas cosas de qué hablar, porque esto viene desde abajo. Yo tengo una experiencia, perdón que hable de mí, pero tengo que platicar esto porque es también como un muestreo. Sí, claro. Estoy en una asociación de un deporte y hay padres, hermanos y algunos deportistas que me hablan y me preguntan. Yo digo, consúltalo en tu asociación, en tu federación, y también en tu instituto del deporte y hasta en la CONADE, dependiendo el proceso que tengan que seguir. ¿Cuál es el asunto? La comunicación. Cierto. No hay comunicación. Los padres, pero también es un problema de los padres, de los deportistas, de los entrenadores, de los delegados de los equipos, de los clubes, porque a la hora que se les cita una reunión, no van. Uh-huh. Entonces, si no ponemos todos de nuestra parte para que esto funcione, claro, pues siempre habrá huecos, dudas. Claro, ¿de qué nos sirve? Y mis respetos a tu idea de hacer un congreso nacional, hacer un magno congreso, sí, pero no lo puedes hacer nada más desde arriba. Como les dije hace ratito, hay que mover las raíces para que la fruta ruede. Claro, bien, claro. Entonces, si tú no mueves desde abajo, hay que comunicarles a los niños, a los jóvenes, la importancia de la práctica del deporte. Al respecto. Muy bien, sí, adelante, José Manuel. Quisiera hacerlo, ¿sabes por esto? Porque para mí es importante. Hay muchos colegas de la nueva generación que se han olvidado que los que fuimos algo así como pioneros de muchas cosas. Forjadores del periodismo deportivo. Yo participé con el señor Francisco Ponce, que en paz descanse. Sí. Con gente tan capacitada como el mismo don Fernando Marcos, como don Flavio Zavala Milet, es decir, íconos y verdaderos conocedores del deporte. Cierto. Participamos, ella acaba de señalar un punto importante, participamos en un congreso en donde nos invitaron para que diéramos nuestros puntos de vista, no de la técnica deportiva, no de decir al presidente de la federación cómo hacer un calendario para sus competencias, no. Nos invitaron para decir, ustedes periodistas deportivos, cómo ven al deporte desde... Que son los que saben. Y lo dimos. Y salió el primer plan, bueno, no el primero, el primer plan verdadero, plan nacional del deporte, que todos deberían de retomar y hacerlo efectivo, fue el general Jesús Clark Flores. Ese plan contempla atención a los niños, sí,
Respeto a las federaciones. Respeto. Respeto. Yo no pues, quiero que mis hijos hagan deporte después de oír a Castillo decir que todos son ladrones, corruptos, gáster y caciques. Correcto, Yolanda. Santo Dios. Dedícate a la guitarra. Así es, ese plan de trabajo establecía los procesos que tú estás diciendo, Claro. pero no existen, Raúl. Y toda esta situación crítica ha llevado a una reflexión a partir de que las medallas que obtuvo finalmente la delegación mexicana, se dice, la mayoría de estas, 4 de las 5, fueron gracias a que recibieron los respectivos deportistas ganadores, apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyo de la Secretaría de Marina. Por supuesto. Y se plantea ya la necesidad de que, como sucede en el modelo brasileño o brasileiro, o como sucede en otros países, se pudiera ni más ni menos que amparar, cubrir, proteger, impulsar y financiar a las nuevas generaciones de deportistas en las áreas militares. ¿Qué opinan ustedes? Eso está sensacional, claro. Qué bueno. Y también la Secretaría de Turismo, porque finalmente también puede hacerlo. Y la de Educación, en lugar de estar pensando en quitar la clase de Educación Física. Por Dios. Pero a ver, no nada más es eso. O sea, estamos mal en el sistema. Para empezar, no hay ni siquiera un estímulo fiscal para que también la iniciativa privada realmente apoye. Bien, lo que es más, otro punto muy importante, al brincarse el señor Alfredo Castillo a las federaciones y dar los recursos directos a los chicos, ahorita tienen que regresar a hacer cuentas con Hacienda. ¿Qué tal? Uno de ellos... Porque además necesita... Yo no sé cuántos van a ir a dar a la cárcel. Uno de ellos está demandado. Sí. Está demandado, con peligro de ir a la cárcel uno de los atletas mexicanos. Por supuesto. Bueno, absurdos. No es absurdo. Lo absurdo fue lo que hizo Alfredo Castillo, que provoca este tipo de Pero me permites hacer a un lado a Alfredo Castillo. Adelante. El señor no vale ni la pena. El señor debería de irse desde antes de haber llegado. Es decir, ya se ha comprobado que el señor no sabe absolutamente nada. Bueno, nunca debió haber pedido ese puesto. ¿Qué hay que hacer? Pues todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que hay que poner orden en el deporte. ¿Cuál es el orden? El respeto a un sistema, el primero, el educativo, el primero que es el más importante. Oye, 25 millones de niños no tienen educación física, Raúl. ¿Cómo vamos a querer tener campeones si no existe ninguna atención a la niñez? No hay el maestro, lo desaparecieron, Yolanda. Oye, el maestro Raúl nos acaba de dar una verdadera lección en su El maestro Raúl Navarro Benítez. Sí. No hay instalaciones ni entrenadores para los muchachos de la Universidad Metropolitana. Pero no nada más hay en ningún lado. Entonces tú, ¿de qué me hablas? ¿Del deporte? Yo, por ejemplo, decía alguna iniciativa, Víctor J. Coleman, que fue uno de los asesores de Vázquez Raña, y que conoce, sí sabe. Pero yo le digo, profesor, al igual que los demás, señores, primero, ¿por qué no vamos a la raíz, a la esencia? Estamos hablando de medallas, como si el deporte nada más fueran medallas. Como si eso hubiera sido el objetivo. ¿Y saben qué, amigos? De los Juegos Olímpicos. Discúlpenme, pero el deporte está en sus casas. El deporte, la esencia está en los niños, en los jóvenes. Claro. Pero si nos olvidamos de eso, pues vamos a conformarnos con 2, 3 medallitas y vamos a decir que tenemos un bonito deporte. No, al contrario, además, si tú le dices a tu hijo, mira, a tu hija, Yolita, con tu estatura, con tus formas, pues no cabes en el deporte, nena, ni lo hagas. Ni lo hagas. Sí, algunos así lo hacen. Ve lo que le pasó a Alexa. Así es. Alexa Moreno, la gimnasta. Mis respetos, que si le estamos viendo lo que la gente juzga como un defecto, maravilloso lo que hace. No, pues es doblemente mérito, claro. Qué fácil es tener los brazos largos de Michael Phelps. No, pues bueno, claro. Así sería más fácil para todos, ¿no? Pero te das cuenta que todo parte, Raúl, de la incultura deportiva. Estamos hablando del deporte, pero solamente de un lado. Sí. Es decir, decimos, es que las medallas no son el deporte. Alfredo Castillo no es el deporte. Los presidentes de federaciones no son el deporte, no. El deporte son los niños.
El deporte es darle la atención a nuestra juventud. Están abandonados más de 25 millones de niños. Eso es lo que debe de preocuparnos, no la obesidad, en donde el señor presidente a alguien le vendió esa idea de que eso era, no, eso es salud. El deporte es la creación del carácter, de forjar el temperamento, Claro. de hacer ciudadanos extraordinarios, que sí los ha habido. ¿Qué tendría que hacerse entonces, Yolanda Bueno, A ver, José a ver. Manuel Flores, para empezar a la de ya? Y hasta ya nos estamos tardando porque ayer se clausuraron los Juegos Ahora sí, Olímpicos ya de Río. estamos en la ¿Qué Olimpiada hacer? de Tokio. Exacto, para Tokio 2020. Atender al deportista. Tú Desde hiciste chiquito. un resumen, ¿nos puedes explicar? Tengo un muestreo. Ah, será nada más. importante, no lo comparto. Nada más es un muestreo, favor. Sí. bueno, por supuesto con los medallistas olímpicos, Ujú. pero ¿cuántos competidores tenemos en cuartos lugares? Que Adelante. podemos ayudarlos, son Adelante. 7, pero además en estos 7, por ejemplo, Alejandra Zavala, bueno, es una chica muy joven de tiro deportivo, Ujú. que ya consiguió el mejor lugar para cualquier mexicano en Juegos Olímpicos. Y la inmensa Y mayoría nadie no lo la dice. conoce. Claro que no, nadie lo dice. Así El chico Diego del Real en lanzamiento de Madrid, que es fenomenal. Eso es Claro. un fenómeno extraordinario. ¿No? Y decimos eso de fenómeno porque además lo pudimos ver en la tele. A Ale no la pasaron. Ujú, ujú. Cierto. Así Entonces nos enteramos que fue cuarto lugar, Sí, que ya. no es lo mismo. Desde los medios tenemos que atender esto. Fue una muy bonita cobertura, es cierto, pero a mí me parece increíble que yo estoy viendo una competencia donde va una mexicana que sabíamos que no iba al podio, como Daniela Campuzano en ciclismo de montaña, pero es nuestra banderada, y de pronto me cortan la imagen todos los canales que le están transmitiendo para pasarme el partido de Honduras-Nigeria, porque es fútbol. Ujú, Honduras-Nigeria. No hay, bueno, Claro. ni el árbitro era mexicano. sí, no. O O sea, también esto deja enseñanzas para Claro, los medios de claro. comunicación. Si vas a tener 3 o 4 canales abiertos para que la gente los pueda ver, los juegos, es muy fácil, señores. Hagan una programación para ver quién va a pasar qué programa y que tú, televidente, sepas de qué hora a qué hora vas a ver cuál canal porque quieres ver tal o cual competencia. Perfecto, pero el punto que aquí estamos buscando armar, ¿cómo diseñar la agenda de atención especial en ruta hacia Tokio 2020? ¿Qué deben hacer los legisladores, qué los políticos, qué los empresarios, qué debe hacer sobre todo el sistema educativo en México y los propios deportistas? Tenemos que empezar por estos chicos que sí estudiaron y que quieren seguir. Bien. Porque no todos van a querer seguir. Pero de todos estos chicos que sí sacaron un excelente lugar, porque tenemos aquí por lo menos 3 quintos lugares, 6º, 7º, 8º. Si tú quieres ver, mira, toda esta hoja es para los de un lado y del otro. Pues mitad vale del la otro, pena que para te los la puedas ir 15, leyendo. Para los 15 con los nombres. mejores, ¿no? Ojalá, ¿por qué no nos lees? Sí, bueno, claro. tenemos, además de a los medallistas, que son Guadalupe González en caminata, claro, claro. María del Rosario en taekwondo, Germán Sánchez en clavados, Misael Espinosa en boxeo, Ismael Hernández en pentatlón moderno, Alejandra Zavala en tiro deportivo, Alejandra Valencia en tiro con arco, Diego del Real en lanzamiento con martillo, Brechi Roque en levantamiento de pesas, Itzel Manjarres en taekwondo, Carlos Navarro en taekwondo, Paola Espinosa en clavados, Iván García y Germán Sánchez también en los sincronizados, Eva Gurrola en levantamiento de pesas, ni habían oído ese nombre, No, es cierto. de Guanajuato, Rommel Pacheco y Jair Ocampo en natación, Así es. el equipo femenil de tiro con arco, que quedó en 6º, Juan Carlos Ujú. Cabrera de remo, Rommel Pacheco en clavados, Patricia Domínguez en levantamiento de pesas, Juan Carlos Cabrera otra vez en remo, Claudia Rivas en triatlón, Alberto Álvarez en salto triple, Karen Achach y Nuria Diosdado en los clavados sincronizados, Támara Vega en pentatlón moderno, Kenia Fabuloso lo de Lechuga, cámara. oye, Kenia Lechuga en remo, Alexa Moreno en gimnasia, que finalmente en Así un es. aparato tuvo el lugar número 12, Sí. Brenda Flores en los 10,000 metros, Lon Gutiérrez en los 100 metros de natación, en los 100 mariposa,
Cristiano Grajales en triatlón, Ever Palma en caminata y Ignacio Prado en el Omnium en la pista. Una Nada verdadera más por dar cantera hasta los 15, de profesores y porque hay más, maestros. Sí, porque sí. hay más. Nada más los que estuvieron entre los 15 primeros lugares. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a desaparecer? ¿Se van a dispersar? La mayoría va a ¿Los seguir. van a reconducir para aprovechar su gran experiencia? Voy a decir algo, Raúl. Sí, De sí, acuerdo adelante, con el José sistema Manuel. tan corrupto que existe en nuestro deporte, mientras no exista ese congreso citado por el presidente de la República Sí. y que establezcan las mesas de trabajo, federado por un lado los legisladores, es decir, zapatero a tu zapato, y que cada uno presente la ponencia para la reorganización del modelo mexicano. ¿Qué hizo Inglaterra, Yolanda? Inglaterra era de una medallita, de 2 medallitas. En esta ocasión fue el segundo lugar, con más de 26 medallas. Sí. ¿A poco en 8 años hicieron el milagro? No, hicieron un método. México no lo puede hacer. Tú preguntabas y muchos se preguntan, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues aprovechar la cantera, pero proveerles médicos, fisioterapias, entrenadores, es decir, el deporte Psicólogos. Cierto. Hoy el deporte, Yolanda, requiere de mucha especialización, el de competencia, pero yo me iría más. ¿Qué hacer ese congreso? Atender a nuestros niños. Claro. Porque ¿cómo es posible que los tengamos en el abandono? O sea, esto lleva Ese es a mi- una reflexión, José Manuel, Así Yolanda. México, como ningún otro país, está obligado a empezar a trabajar para destacar en los Juegos Olímpicos, pero no en el corto ni en el mediano plazo. No. Quizá tienen que empezar a prever con visión de futuro. Claro, pero además no necesariamente de medallitis. Eso es No clave. necesariamente de Cierto. obtención de un metal. Claro que para eso es la competencia, digo, si no, Sí, ¿para qué bueno. compites? Sí. Ah. Pero en esencia es juntarnos todos, ver qué maravillas se pueden aprender a través del deporte y más en unos Juegos Olímpicos. Ver un abrazo entre una norcoreana y una sudcoreana, pues es maravilloso. Ver que la neozelandesa le da la mano, como nos decía El maestro Raúl Navarro, que levanta a la estadounidense. De hecho, la chica neozelandesa recibió la medalla Pierre de Coubertin ¿Qué del tal? Comité Sí, sí. Olímpico Internacional. Y fue muy emotivo Por eso. la forma en que se Lo que olvida significa, claro. de esa competencia cuando ve caída a una Yolanda, aquí en ni siquiera México, compañera, ni siquiera su amiga, aquí a en una México, unas Cierto. amigas en una reunión hablaban con un rencor hacia el deporte. horrible. ¿Sabes qué? Mucha gente odia al deporte sin darse cuenta que es una parte de la educación, del arte, de la preparación artística del ser humano, de la Sí. sensibilidad. Claro. En el deporte está toda la educación, pero ya se han olvidado porque hablamos lo que hemos venido insistiendo, las medallas y las medallas, porque eso es comercial, eso lo impuso Televisa. No, y además, crea fama y échate a dormir. Ujú. Hubo federaciones, o ha habido federaciones muy corruptas. Muy corruptas. No ¿Cómo vamos cuáles? no, ni para qué, porque yo no traigo las pruebas aquí Claro. para Claro, sostenerlo claro. y soy periodista. Eso es. No Ujú. puedo. Pero sí te puedo decir que hoy me consta que las federaciones tienen que demostrar el presupuesto que recibían, lo tienen que demostrar ante la CONADE, pero además ya facturan, ya tienen el CLUN y todas esas cosas que te exige Hacienda y facturan. O sea, le Y llegó también la hora a a las las federaciones claro. de la transparencia, la rendición de Claro, cuentas y claro. responder Claro. ante la autoridad. Pero Siempre y Alfredo, cuando no sean amigos del presidente y del secretario de Educación en turno, ¿Pero por qué bueno, excepciones? a ver. porque le tapan de todas, a ver, todas. si eso pasa, entonces la corrupción no es nada más una federación, es todo un sistema. No, pues ya dije del ¿No? sistema, Sí, por Yolanda. eso, es todo un sistema. Estoy hablando de que vivimos en México, Claro, es en donde hay que terrible. cambiar el sistema. Ahora. Porque ¿cómo queremos cambiar el deporte si no atendemos lo principal? Lo principal, ¿cuál es? La educación, Sí, señor. el método, Claro. la ley, el respeto. Pero si de eso no hablamos, si hablamos de
¿De qué leyes hablamos, Raúl? No, pero mira, José A Manuel, mí yo a me qué da me risa, refiero. ¿eh? Leyes que todo el mundo viola. Desde que alguien dijo, Sí, bueno, no quiero ni recordar quién fue, que las leyes y las mujeres, porque así es en origen la frase, Ay, se qué hicieron horrible. para violarse, Sí. cometió un terrible error. por supuesto. Las leyes son para la sana convivencia de las personas. Claro, Nada más. Claro, pero Nada más. Yolanda, tú estás hablando de valores, Sí, bueno, de ética, de si educación. estamos buscando cómo pasarnos el alto, si vienen o no vienen, y luego sí venía, pero no lo vi. Así ¿no? es, así es. Si no hay así es, respeto así es. al motociclista, al ciclista, al peatón, pues ¿cómo queremos que haya más? Yolanda, Pero no nos tenemos- criticaron en Deporte al Desnudo que tratábamos esos asuntos aburridos, Raúl. No, nos tildaron de aburridos. Bueno. Pues sí, pues aburridos, pero hoy, 3, 4 años después, mira lo que se está tratando. Claro. Hoy la realidad del deporte mexicano Ujú. quedó al desnudo, con Quedó su al desnudo. cruda Por evidencia supuesto. de fallas, Pero te voy corruptelas. a decir algo, Ujú. Raúl, y público, por favor, amemos esta práctica. Nosotros periodistas que estamos en esto, Recordemos, tenemos que amarlo y que encontrarle también lo bueno, sin por eso taparnos los ojos y Claro. no mencionar lo que está mal. Pero si no mencionamos lo bueno, no tenemos ganas de hacerlo. Yo no puedo entender, la gente no sabe qué es una federación. Ujú. Nada más sabe que es de ladrones, corruptos y caciques. Pero no sabe qué es. Es una gestora. Así es. En realidad, ni siquiera tienen dinero. Gestora de, qué? ¿De Reci- recursos, de De apoyos. todo, de recursos, de apoyos, de competencias. Es una gestoría para todo lo que es la plataforma de donde salen los muchachos, igual que las asociaciones. Eso es. Cada asociación en su Lo estado cual y es en su deporte. maravilloso. Y sin reconocimiento funcionarios, y sin sueldo. Sin es. reconocimiento y sin sueldo. Tú Así es. cuando oyes un deportista que diga, gracias a mi asociación, que me llevó de la mano a competir, a ganar, a que yo fuera seleccionado nacional y que gracias a mi federación que me aceptó como seleccionado, pude representar a mi país. Yo No, lo nunca, absurdo, Nunca. el entrenador que hizo a María Guadalupe Rodríguez, esta Ajá. marchista, Sí. se quedó en casa, Sí, no lo Guadalupe llevó a su González. federación. Pero espérame, y también te voy a dar otros casos porque Pues sí yo lo no- conozco. El caso de Ignacio Prado. Ujú. Ignacio Prado, la Ah, federación ciclista en el Omnium, que se corrió por segunda vez en los Juegos Olímpicos y nuestro ciclista fue 15. De Fíjate nada más. 15 que terminaron. Sí. O sea, Bueno. no fue el último, fue de 15 que terminaron, Ujú. de 18 invitados. Ujú. ¿Por qué no invitaron a más? Eso es. Entonces, es importante darle el lugar que tiene. Sí. Pero Nacho Prado, en lugar de entender que la federación es quien marca quién es el entrenador nacional, Ujú. y como no hay recursos, se tienen que hacer de uno de los que hay, con capacitación para apoyarlo, Ujú. mandó pedir a un cubano que estuvo sentado en las gradas, porque no podía entrar, porque no es el entrenador nacional. Así es. Entonces como también, qué también- triste todo esto que los deportistas a veces Sí. no entienden. Lamentable. Como también se criticó mucho el que no pudieron asistir el cuerpo médico, Oh, claro. los psicólogos, el Así. cuerpo Pero ¿qué de tal las novias? profesionales. Pero ¿qué tal las novias? ¿No? El Muchos día- absurdos, muchas contradicciones. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué, Yolanda? Por la falta de sistema, por la falta Claro. de ley, por la falta de respeto. Claro. Porque estamos hablando nada más de resultados. Una medalla oculta todos los errores. No, señores. Hay que ver cuál es el sistema, la educación, revisar si Yolanda, reportera, gran periodista desde hace muchos años que la conozco, Y gran que hace, deportista, sin así duda. es, sin duda alguna, hace esto, ¿qué no lo podrán hacer ellos sus ahora sí que No, bueno, analistas seguramente, y yo nada demás? más Su es el cuerpo de muestreo. asesores. sí, Cuerpos, sí. pues tanto. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nos pasamos criticando, Claro. pero más que criticando, descalificando. Te doy un ejemplo rápido, José Manuel, porque es importante que el público lo sepa, y es entre nosotros. Mis respetos a quien me hizo el comentario, y lo voy a decir, Armando Satou, compañero periodista, a quien yo admiro y respeto, ha hecho muchos libros, inclusive, de medallistas olímpicos. Pero él me dice que él escuchó que Daniela Campuzano había ofrecido en su meta estar entre las 10 mejores. Entonces me dice que si quedó en el lugar 16, valió. No importa el esfuerzo, valió porque no logró su Fracasó. propósito. Y además está en una posición en la que siempre ha estado,
en este último año de preparación. Muy bien. ¿No? Pues no cabe duda Qué que este es un difícil. asunto que todavía da para mucho. Y la Pero última da pregunta, mucho, sin claro, duda, para claro. este programa que estamos transmitiendo en vivo por la maravillosa plataforma de las redes sociales y el mundo del periodismo digital. Hoy, 22 de agosto, se estrena una nueva etapa en Televisa, con Así es. supuestamente nuevas ofertas, nuevos contenidos, con interrogación, y en cosa de días o semanas harán lo propio diversos medios. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión que deja estos Juegos Olímpicos para los propios medios de comunicación? Y muy importante lo que preguntas, ¿harán programas como este? Como estos, porque el cambio no nada más es en uno. El cambio es de los que participamos y tenemos la responsabilidad en el deporte. Pero el deporte no como una quimera, no como un aspecto sociológico, sentimental, no, como una obligación de ser humano. Claro. Porque yo prefiero que mi hijo se canse porque corrió 20 kilómetros a que se canse porque se fumó 2 cigarros de marihuana. O porque lo Ya, venían persiguiendo. Claro. Así es, o porque está en la cárcel, Muy por bien. haber robado, secuestrado. Pero necesitamos... Ya se ha olvidado eso, Yola, se ha olvidado eso. Y Cierto. bueno, para terminar, lo que dijo el doctor Navarro, Mm. lo que necesitamos es que el deporte salga en una redacción. Tú entras a un periódico, ¿y dónde está el área de deportes? Creo que allá al fondo de aquel... Ujú. No, Sí. ¿cuál es el programa de deportes? A las 11 y tantos de la noche, cuando ya te dormiste para que te puedas ir a trabajar mañana, a esa hora te ponemos el Ahí está programa de planteado deportes. entonces. Una situación crítica, se empieza a abrir toda la cruda realidad que enfrenta el deporte en México, que es simplemente el reflejo de las problemáticas tan angustiantes y complejas que afectan al país. Así es. Y esto tiene necesariamente que seguir siendo analizado con la generación de propuestas de los que sí saben como ustedes. Pues muchas gracias, Gracias. Yolanda. Bueno, un privilegio tenerte otra vez aquí. Muchísimas gracias, no sé tanto como me gusta. Vaya, está muy bien. Nos has ilustrado y de qué manera. Muchas gracias, ¿no? José Manuel. Raúl, como siempre, a tus órdenes. Gracias también. Esta es mi casa y estoy con mis Por amigos supuesto. y estoy muy contento. Eso está sobre bien. todo, Y gracias, por supuesto, al maestro Raúl Navarro Benítez, este gran experto académico que analiza desde el rigor metodológico de la sociología lo que pasa en el deporte mexicano y los medios de comunicación. Gracias a usted que nos sigue y por supuesto a nuestro profesional equipo de producción que comanda Kenneth Dembo. Raúl Fraga agradece su atención y le invita a que nos veamos la próxima semana en la agenda del emprendedor de Astele.tv. Gracias.